de nuestras posibilidades. Como presidente actual de la Sociedad Española de Educación Médica, os felicito. Felicito a la propia sociedad, a todos los que han participado, felicito al Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina y muy especialmente a los que han participado, y os agradezco vivamente a las personas que vais a poner en pie los resultados preliminares, los resultados básicos en esta rueda de prensa. Para mí es auténticamente un placer cada vez que se planifica una de las actividades de SEDEN con nuestros aliados y con nuestros socios preferentes en cuanto a las actividades. Como digo, el estudio ha sido conducido inicialmente por un grupo de personas a la cabeza de las cuales, y en representación de SEDEN, está el profesor García Stang, catedrático de Medicina en la Universidad de Murcia, al que en este momento le cedo la palabra con todo mi agradecimiento. Muchas gracias, Joaquín, y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Jesús, y gracias también, Antonio, por las palabras que, bueno, pues yo creo que hay que hacer extensivas a los compañeros que han hecho posible este trabajo y que ahora os voy a presentar. Son Diego Flores Funes, que es experto universitario en estadística y especialista en cirugía general y de aparato digestivo del Servicio Murciano de Salud. Patricia Capdevila, que es estudiante de sexto curso de Medicina de la Universidad Pompeu y Fabra. José Miguel García Abajo, estudiante de Medicina de sexto curso también de la Universidad Autónoma de Madrid. Y la ya mencionada Milagros García Barbero, expresidenta de la SEDEN y profesora de la Universidad Miguel Hernández. Yo, pues, modestamente, aquí también en la Universidad de Murcia. Y bueno, dicho esto, pues vamos a empezar a comentar. Me imagino que todo el mundo ya está viendo la pantalla, ¿verdad?, de la presentación, así que doy la palabra a la profesora García Barbero. Perdona, Joaquín, pero la pantalla, yo por lo menos no veo la de la presentación. ¿No la ves? No, ¿la veis los demás? Yo veo una que parece que es tu... Vemos tu escritorio, Joaquín. Tu escritorio. Entonces, es que claro, es que lo he cambiado, perdón, pero lo he cambiado es que he cambiado el PowerPoint de sitio. A ver ahora. Ahora sí va a funcionar. ¿Ahora sí? Ahora sí. Vale. Perdón, de nuevo. Nada. Adelante, Mila. Buenos días a todos y gracias por estar aquí, sobre todo a los miembros de la prensa en unos momentos tan complicados, con tantísimo trabajo que tenéis, haber encontrado un hueco para nosotros. Este proyecto, bueno, ya lo han presentado el presidente de la sociedad, Jesús, y Joaquín. Empezó cuando firmamos un convenio el 6 de diciembre del 2019 de colaboración entre la CEM y la SEDEN. Llevábamos mucho tiempo queriendo hacer ese tipo de convenios porque consideramos que las dos asociaciones o sociedades tienen un interés común y objetivos comunes en la mejora de la educación médica. Y para poder mejorarla necesitamos tener información de lo que está pasando en nuestras facultades y con nuestros alumnos. Como ha dicho el profesor Millán, el proyecto, la firma, la hicimos en diciembre, que todavía estaba yo de presidente ya saliente, y se ha continuado bajo la presidencia del profesor Millán. Creo que es un éxito porque es un proyecto realmente de colaboración. La CEM ha enviado gran cantidad de correos a todas las delegaciones de sus facultades, por un lado. Los estudiantes han respondido, ha habido una serie de estudiantes que son los que se van a presentar ahora cada uno su parte, que son Antonio, Miguel, Patricia y Diego, que quiero felicitarles por el excelente trabajo que han hecho y la cantidad de horas que le han dedicado. Y igual al profesor García Stang, que ha coordinado todos los proyectos y todas las reuniones que hemos ido teniendo a lo largo del tiempo. El objetivo de este proyecto era analizar los síntomas de la depresión, el burnout, la ansiedad y empatía. De ahí viene el nombre de reducción de DAVE, el acronismo de DAVE.
Se ha hecho en las 43 facultades de medicina, con un estudio, como dice ahí, transversal, multicéntrico. La idea es tener una idea de los niveles de los 4, digamos, componentes que hemos analizado para intentar identificar qué es lo que provoca o cuáles son las causas que dan lugar a esas situaciones en una facultad que tiene unas particularidades muy diferentes del resto de las carreras universitarias. Tiene un gran estrés en principio para los estudiantes, una alta responsabilidad porque en realidad las vidas de otros seres humanos dependerán al final de ellos y eso, quieramos que no, pesa mucho en su formación y tiene un altísimo componente también teórico y práctico. Y para poder ponerle digamos, coto o intentar mejorar esas condiciones, necesitábamos saber qué es lo que estaba ocurriendo y por qué daba lugar a estas 4, digamos, síntomas anormales. Este es un estudio inicial que nos gustaría luego profundizar un poco más en las causas para ver si efectivamente podemos mejorar su trayectoria a través de las facultades de medicina y a través del MIR, que yo creo que son los 2 periodos más estresantes de una vida de un estudiante en general. Y nada más, muchas gracias por estar aquí y ahora os vamos a presentar lo que han sido los resultados de este proyecto. Muy bien, bueno, pues entramos ya en materia. Como hemos comentado, el estudio se ha hecho en las 43 facultades de medicina y hemos obtenido 5.216 respuestas de estudiantes de esas 43 facultades. El informe se ha realizado también con el Parabién y el trabajo se ha realizado con el informe del Parabién de la Comisión de Ética de Investigación de la Universidad de Murcia en representación del estudio en toda España. No creíamos importante tener que pedir el informe en todas y cada una de las facultades de medicina, entonces con una pues creemos que ha sido suficiente. Todas las facultades de medicina han colaborado en el estudio y, como decía, 5.216 respuestas, de las que un 76,3% han sido mujeres, un 23% hombre y unos pequeños porcentajes de, prefiero no decirlo, y otros. A continuación, Patricia Capdevila va a presentar los datos de burnout. Hola, buenos días. Efectivamente, os voy a presentar los datos del burnout. Bueno, como ya sabéis, el burnout es un síndrome ocupacional, ¿no? Se define como estrés crónico en el lugar de trabajo o, en este caso, en la universidad. Y se caracteriza por un alto agotamiento emocional, una baja eficacia y un distanciamiento del lugar de trabajo, ¿no? Que es lo que se ve en todos estos estudiantes que presentan alto burnout. Y en el caso de este estudio hemos visto que un 36,8% de los estudiantes, que es más de 1 cada 3, presenta estos síndromes de burnout. Entonces, pasamos. Es importante porque el burnout no aparece solo, sino que se acompaña en muchísimos casos de otros síntomas. Por un lado, en personas con alto burnout tienen mucho más riesgo de tener síntomas depresivos y rasgos de ansiedad alta. Y después se ha visto que todas estas personas con burnout alto tienen muchos problemas en cuanto al rendimiento académico, la organización de tareas, problemas familiares. Y otro dato que también nos ha llamado mucho la atención es que el 31% de estudiantes con burnout alto consumen psicofármacos. También es algo que a tener en cuenta si lo comparamos con esas personas que no tienen burnout alto, que consumirían mucho menos porcentaje de psicofármacos. Y después también analizamos cuáles eran como las características que hacían que tuviéramos un burnout más alto. Y lo que se vio es que tener síntomas depresivos ya te aumentaba la probabilidad por 4 de tener burnout alto. Pero también problemas de rendimiento académico, estar en cursos superiores, sí que vimos que a medida que aumentaban los cursos aumentaba el burnout, que tu satisfacción académica fuera menos de la que tú esperabas, baja satisfacción con actividades sociales, todos esos fueron
como factores de riesgo para tener burnout y se vio que efectivamente eran factores significativos. Y hasta aquí el burnout. Muy bien, Diego, el doctor Diego Flores nos va a explicar la depresión. Bueno, muchas gracias, Joaquín, y muchas gracias pues, a todos por los agradecimientos, a Patricia por su explicación, a Miguel y a Mila. Y bueno, pues yo voy a hablar un poquito de la depresión que, bueno, pues todos es conocida, pero nosotros, para poder evaluarla, que es pues, un ámbito difícil de evaluar y más en una población tan especial como los estudiantes de medicina, utilizamos el inventario de depresión Beck general de los colegios oficiales de psicólogos, es decir, variado al idioma castellano, en el cual pues, establece cuatro grados de depresión. Una puntuación mínima de 0 a 13 de mínima depresión, una depresión o síntomas depresivos leves, que sería pues, de 14 a 19 puntos, depresión moderada de 20 a 28 puntos y síntomas de depresión grave de 29 a 73 puntos. Y esto es lo que esta gráfica que ponemos a continuación expresa. Vemos que hasta un 41% de los estudiantes presenta algún síntoma de depresión en grado variable. Quizá lo que más impacte es que un 10,2% de los estudiantes presentan síntomas graves de depresión. Si puede pasar la presentación, Joaquín. Luego, otro dato que nos ha llamado mucho la atención es la diferencia importante que hay en los síntomas depresivos entre géneros. Vemos que hasta un 43,1% de las mujeres presentan algún síntoma depresivo, insisto, en grado variable, mientras que los hombres esos síntomas se presentan en un 33,6% de los varones. Estamos hablando de una diferencia de un 10% entre géneros, una diferencia bastante llamativa y con la que nos gustaría también llamar bastante la atención. Si puede pasar la presentación, Joaquín. Además, también observamos, vemos que pues, el estudiante de medicina como tal es siempre, y todos lo sabemos, un perfil especial de estudiante y que entra pues, con unos que puede tener ya predisposición a esto, y así lo vemos en el primer curso de medicina, pero lo que realmente llama la atención es que conforme van pasando los cursos, y sobre todo tiene su punto álgido en el tercer año de carrera, pues estos síntomas van aumentando paulatinamente hasta que en los últimos años pues de nuevo va disminuyendo, pues quizá pues porque ya empiezan a ver un poquito el final de la carrera, o así lo hemos concluido nosotros. Si puede. Otro dato también que nos ha llamado mucho la atención es que dentro de estos síntomas depresivos, que preguntamos específicamente por ideación pues, de hacerse daño, de autolesionarse o incluso ideación de quitarse la vida, vimos que en un 11% de los participantes tuvieron en grado variable, pero generalizando algún tipo de idea de autolesionarse o de hacerse daño. Un 7,1% de los estudiantes tuvieron pensamientos de terminar con su vida, pero que no fueron capaces de llevarlo a cabo. Y un 2,13% pensaban que sería mejor para ellos morir. Es verdad que pues, ya síntomas más serios pues, fueron bastante menos prevalentes. Aquí lo vemos, ya ideas serias como tener planes concretos o si tener la oportunidad de intentar hacerlo, pues fueron bastante menos, pero aún así pues siguen siendo porcentajes en torno al 0,3-0,4%. Y si puedes pasar la diapositiva, Joaquín. Y bueno, pues los estudiantes con síntomas depresivos, ya lo ha explicado Patricia, existe una relación, por lo menos hemos encontrado una relación muy importante con el burnout y además también vemos que tienen una menor empatía. Quizá pues, por los síntomas depresivos les permite empatizar menos pues, con los demás. Además, por supuesto, influyen otras muchas cosas que todos conocemos, problemas familiares, quejas somáticas, relación con sus amistades y demás, pero destacar que en cuanto al ámbito académico,
pues en un porcentaje altísimo, entre un 79 y un 88% de los casos, el rendimiento fue inferior al esfuerzo que realizaron, es decir, tenían un rendimiento menor, y también en un porcentaje entre un 83 y un 87% tenían problemas en la organización de todo su trabajo académico, es decir, que claramente tener síntomas depresivos influye en el rendimiento académico de los estudiantes. Y para finalizar, aunque parece un poquito de perogrullo, pues decir que entre un 23 y un 50% de los estudiantes, en función de su grado de síntomas depresivos, pues refiere consumir psicofármacos en comparación con un 11,8% de estudiantes que no presentan ningún tipo de síntomas. Psicofármacos hablamos tanto de benzodiazepinas como de antidepresivos o incluso antipsicóticos u otros fármacos. Y bueno, pues en principio estos son los datos globales de depresión, existen muchos más, pero estos son los que más queríamos destacar. Y a continuación, pues te doy paso, Joaquín, para que comentes la empatía. Muy bien, muchas gracias, Diego. Efectivamente, la empatía la voy a presentar yo, que, bueno, recordamos que es la capacidad de percibir y compartir los sentimientos, los pensamientos y las emociones de los demás. En el caso que nos ocupa, la empatía no es una característica negativa, sino todo lo contrario, y aunque tenemos que decir que los valores son excelentes en la población estudiantil de estudiantes de medicina. Tenemos una media de 120,6, que es el valor perfectamente en la media de los anteriores estudios publicados, tanto en la Universidad de Barcelona, por ejemplo, como en la Francisco de Vitoria hace unos años. El máximo es 140, pero sí que vemos que dentro de esos valores de empatía tenemos aproximadamente un 20% de estudiantes con alta empatía. Esta es la distribución de las puntuaciones de la empatía. En general tendría que ser una curva de Gauss centrada, pero como vemos está desplazada hacia la zona de mayor puntuación. El máximo es 140, por tanto vemos este es el valor de corte que marca la alta empatía, 130, que la gran mayoría de los estudiantes marcan una alta empatía. Y como aquellos factores que influyen más en que los estudiantes sean empáticos, hemos encontrado que ser mujer es uno de ellos. En el curso alto, de cuarto a sexto, los estudiantes más veteranos tienen mayores niveles de empatía, y aquellos que cuentan con un apoyo social alto. Y a continuación va a explicarnos los resultados de ansiedad José Miguel García Abajo. Hola a todos. Espero que se me escuche bien porque estoy en las escaleras de mi hospital porque no he encontrado otro sitio donde poder atenderos. Os voy a explicar un poco. Perfecto. Os voy a explicar un poco los resultados que ha habido sobre esta última variable, ¿vale? Primeramente tenemos que diferenciar entre dos subvariables que hemos estado buscando, que son la ansiedad-estado, que sería algo así como estar ansioso, o sea, o tener ansiedad en ese momento, y la ansiedad-rasgo, que es más bien ser una persona que tiende a tener ansiedad, ¿vale? Entonces, una vez entendido esto, pasamos. Los rasgos de ansiedad, pues como podemos ver aquí, son bastante homogéneos en todos los cuartiles, pero es muy, ¿cómo decirlo? Es muy llamativo que a partir de un 25% de las mujeres y un poquito menos, como un 23%, 24,1% en los hombres, presentan alta empatía. Además, estos puntos de corte los hicimos nosotros basándonos en otros estudios, pero teniendo en cuenta que queríamos una mayor especificidad. Entonces, básicamente lo que yo quiero comentar es que todos estos estudiantes con muchísima probabilidad tienen ansiedad, pero puede ser que haya algunos estudiantes que por querer tener mucha especificidad en la hora de resultados estén en el grupo de moderada alta o moderada baja, ¿vale? Pero son unos puntos de corte muy altos en comparación con otras publicaciones. Pero para el titular o para la noticia, que el 25% de los estudiantes tienen rasgos de ansiedad altos. Esto es la ansiedad rasgo, o sea, personas ansiosas. Si me puedes pasar un poquito. Y aquí, que debería de poner estado, y no sé por qué poner rasgos de ansiedad rasgo. Vale, no, la anterior ha habido un error, lo siento muchísimo. En la anterior diapositiva
Esta es que es la que os acabo de comentar, es la ansiedad-estado, ¿vale? Y la siguiente es el estar ansioso. Como veis, es más similar entre sexos que con el rasgo de ansiedad. En el rasgo de ansiedad, como podéis ver, en las columnas de las mujeres en ansiedad, en un rango muy alto de ansiedad, es mayor que la de hombres. La frecuencia de diferencia dio positivo. Entonces, ahora voy a explicar un poco los factores de riesgo y por qué esto no es tan importante como podríais pensar. Básicamente, los factores de riesgo para ser una persona ansiosa, pues es tener muchos estados de ansiedad, o sea, tener ansiedad regularmente y tener depresión. Y como veis, aquí no hay mujer. Eso significa que ser mujer no es un factor de riesgo para tener un rasgo alto de ansiedad, aunque, como hemos visto antes, la frecuencia es mayor. Esto es porque es un factor de confusión. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de analizar los resultados y dar la noticia de que hay más mujeres ansiosas que hombres, porque no es por ser mujer, sino es un factor de confusión con los síntomas de depresión. Como hay más mujeres con síntomas de depresión, al estar la depresión asociada a la ansiedad, salen más frecuencia en mujeres con rasgos de ansiedad. Pero no es un factor de riesgo el ser mujer. No es porque sean mujeres, es porque tienen depresión. Y respecto a la ansiedad-estado, tenemos dos factores de riesgo que son muy llamativos, como es ser una persona que tiene muchos síntomas de ansiedad a lo largo de los años y que además de trabajar estudies. Y como factores protectores a tener un estado de ansiedad, pues es estar más curtido en la carrera, ser de un curso alto y tener un buen apoyo social, familiar y de amistad. Y estos serán los últimos resultados. También quiero matizar que todos estos resultados no solamente fue mediante correos electrónicos a las delegaciones, sino que en cada una de las universidades tenemos un colaborador local en el que nos ha facilitado muchísimo el trabajo con todo lo que conlleva el distribuir el cuestionario y todo ello. Y ya, sin más preámbulo, dejo que cierren la presentación y muchas gracias por haber asistido. Muy bien, pues muchísimas gracias. Efectivamente, sin la labor de los representantes del CEEM en cada una de las delegaciones de estudiantes, pues no hubiéramos podido llevarlo a cabo. O sea que efectivamente ha sido un buen punto de Miguel. Bueno, pues no sé si Jesús y Antonio queréis decir algo o simplemente esperamos las preguntas de la audiencia. No, a ver, estaremos encantados de contestar las preguntas de la audiencia. Yo lo único que quiero señalar, después de dar nuevamente las gracias, son por una parte las dos virtudes fundamentales del estudio. Uno, que la población del estudio, la casuística es muy amplia, más de 5.000 estudiantes, y que abarca prácticamente toda la geografía nacional, ¿no? Es verdad que tiene una limitante que tendremos que ver y analizar, que probablemente es la dificultad para hacer análisis locales diferenciales, ¿no? Ver diferencias por facultades o por regiones o por comunidades autónomas, ¿no? Y la segunda virtud que me gustaría destacar es que analiza distintos aspectos relacionados con la salud mental, ¿no? Depresión, ansiedad, burnout, empatía, etcétera. También es verdad que un punto débil puede ser que hemos utilizado determinadas escalas y podían haber sido estas u otras, ¿no? Pero estas son las que son y los resultados son claramente elocuentes, ¿no? Derivado de todo ello es las lecciones que podemos sacar, ¿no? Lo primero es que, sin duda alguna, es preciso crear un clima de sensibilidad hacia estos problemas en los centros académicos y en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la medicina, porque hay algunos resultados que son realmente pues, sorprendentes e incluso pues, inquietantes, ¿no? Seguramente derivado de eso, pues pensar en estructuras de apoyo y en cómo de alguna manera podemos mejorar las cosas, ¿no?
Y finalmente, pues derivar de esto, pues que la colaboración entre SEDEM y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina habrá de ser todavía más permanente de lo que es, para que en el futuro, pues con análisis sobre clima educativo u otros aspectos, podamos complementar pues esos hitos externos al proceso técnico de enseñanza-aprendizaje de la medicina, pero que están indudablemente influyendo en los resultados, ¿no? No, nada más, esto es lo que quería decir. Muchas gracias, Joaquín. Gracias a ti. Bueno, yo también quería agradecer a todos los que han trabajado en ese estudio, porque de verdad que los datos son espeluznantes. De que un 41% del estudiantado de medicina presente síntomas de depresión es una situación que es un dato que simplemente no podemos ignorar, que hasta ahora se sabía, de hecho, porque todos lo veíamos en nuestras clases, todos conocíamos que había gente que lo estaba pasando muy mal, pero ya tenemos un dato concreto. Nosotros ahora lo que nos toca ahora es trabajar para poner soluciones. Vemos 3 momentos, una solución a corto plazo, bueno, una solución no, pero un primer trabajo, una vía de trabajo a corto plazo va a ser visibilizar esta situación. Vamos a tener que dar difusión a todo este trabajo, a todos estos resultados, para que se vea que esta situación está ocurriendo. A medio plazo tendremos que analizar las causas del deterioro de la salud mental entre el estudiantado y tendremos que intentar poner parches a las situaciones más críticas. Por ejemplo, en algunas universidades existen oficinas de atención psicológica para estudiantes que lo necesiten, que esto sea de forma gratuita, pero necesitamos que esta situación sea en todas las universidades, porque estamos viendo que estos resultados son a nivel nacional. Sin embargo, esto al final es un parche. No queremos solamente dar atención a los estudiantes cuando lleguen a esta situación. El objetivo de este estudio a largo plazo no puede ser otro que prevenir esta situación. No puede ser otro que conseguir cambios en nuestro grado que eviten que la salud mental del estudiante se deteriore de una forma tan significativa por el paso de su carrera. Así que, bueno, nos quedará sentarnos SEDEM, CEM, con todos los implicados en nuestra docencia, para, sean quienes sean, ya sean decanos, ya sea ministerio, consejerías, para intentar llegar a soluciones a ver si dentro de unos años repetimos este estudio y vemos que la situación ha mejorado. No puede ser de otra forma. No sería justo con el estudiantado al que representamos y al que formáis. Así que nada, por nuestra parte, muchísimas gracias al grupo de expertos por el enorme trabajo que habéis hecho. Y nada, por mi parte ya no tengo nada más que decir. Pues nada, quedamos a disposición de los señores de la prensa, señores y señoras de la prensa. Sí, hola, ¿qué tal? Soy Jesús Arroyo, de Redacción Médica. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Simplemente quería preguntaros, por un lado, daros antes la enhorabuena por estos resultados, que me parecen muy interesantes, y creo que además que es uno de los primeros estudios que se hace en España centrado en estudiantado de medicina para evidenciar la situación que pasa el estudiante de medicina. Y quería precisamente preguntar, teniendo ya ese diagnóstico que está sobre la mesa a través de este estudio, ampliar un poco más de lo que me comentaba Antonio, cuál sería el tratamiento que se debería aplicar ahora para mejorar pues, los niveles de estudiante de medicina. Muchas gracias. Pregunta difícil, ¿verdad? Mila, ¿qué tal? ¿Se te ocurre algo? Bueno, a todos se nos ocurre, pero... Ocurrirá algo. Pero yo creo que lo que decía al principio, que hay que intentar analizar un poco cuáles son las causas más específicas. Yo creo que por charlas o reuniones informales, incluso en presentaciones de los estudiantes, lo que tienen es que tienen una sobrecarga de trabajo muy importante. Tienen un currículum muy recargado, tanto a nivel teórico como a nivel práctico. Cuando se inician las prácticas, entran en el hospital y tienes una situación estresante, porque, bueno, por la propia definición de la medicina, ¿no? Y tampoco tienen un apoyo ni un seguimiento de los tutores que deberían tener, que con el sistema de prácticas que he montado, que rotan cada poco tiempo por distintos servicios, no les da tiempo a integrarse ni a aprender a cómo funciona cada servicio. Yo creo que esos son dos factores fundamentales Hay otros muchos, pero creo que hay sobre todo una sobrecarga curricular,
una falta también de coherencia entre las distintas asignaturas tradicionales. Todos sabemos que cada profesor tiene su maestrillo, tiene su librillo que dice el refrán, y la famosa libertad de cátedra impide mucho el que se coordinen en las distintas asignaturas. Supone un estrés también porque dependiendo de con quién estudie uno, tiene que aprender unas cosas u otras. Y tiene que saberse una clasificación u otra, cosas que son prácticamente inaceptables, ¿no? Entonces yo creo que lo llevamos pidiendo mucho tiempo. Hay que darle una vuelta importante al currículum, hacerlo más participativo, aligerarlo en términos de contenidos, más racional, y apoyarlos sobre todo cuando empiezan a iniciar su periodo práctico, porque es muy estresante. Yo terminé medicina, pero decidí que no iba a hacer medicina porque tenía dos problemas: o me cubría de una coraza para sobrevivir en aquel entorno de tanto dolor alrededor, y al final pasa que el paciente es el de la cama 327, ¿no? O te pasabas la vida sufriendo. Y yo decidí que al final terminaría la carrera y me dedicaría a la gestión, que es lo que he hecho. Pero lo pongo como un ejemplo de que el estrés fue lo que a mí me llevó, el estrés o la sensación de impotencia muchas veces y de responsabilidad, lo que me llevó a dejar la carrera, a lo mejor un poco de modo egoísta en aquel entonces, desde hace muchos años. ¿Qué pensáis, Miguel y Patricia, como estudiantes de sexto? Que estáis a punto de graduaros este año, bueno, el año que viene. Bueno, en parte lo que ha dicho Milagros, ¿no? Que tenemos una carga de trabajo muy, muy grande que al final en ocasiones te impide pues, ver lo bonito de la medicina, ¿no? Y bueno, eso claramente lo que debería hacerse. Igual ya no son cosas puntuales, sino como muchas veces también hemos comentado, es cambiar el currículum de arriba abajo y darle más importancia a cosas que tienen más importancia en el día a día de la práctica clínica y adecuar nuestro currículum a la realidad asistencial en vez de estudiarse la mutación del GNX que causa una enfermedad que no es para nada prevalente en la población. Entonces, bueno, pues un poco esto. Yo no sé muy bien exactamente cómo era la pregunta de cuál sería el tratamiento. No me acuerdo cómo se llamaba Jesús Arroyo. Jesús, ¿podrías matizar un pelín la frase? Es que no la he entendido muy bien. Sí, básicamente es si sabemos que un 11%, por ejemplo, tiene ideas suicidas, que un 40 y tantos por ciento de estudiantes de medicina tiene depresión, ¿cuál sería el tratamiento para rebajar esos niveles? ¿Cómo se podría atajar? ¿Qué se debería implantar en las facultades de medicina? No sé si, como comentaba Antonio, pues oficinas de tratamiento al estudiantado o, como comentaba Milagros, cambiar el currículum formativo para adaptarlo a las realidades presentes. Claro, justo. Básicamente eso. Depende mucho de si te lo estás planteando a corto plazo, a medio plazo o a largo plazo. Para disminuir los niveles rápidamente tienes que ir a corto plazo, crear oficinas, que se lleve un seguimiento real. Porque por ejemplo, en la Autónoma creo que tenemos una, pero no es accesible, está súper lejos de nuestro campus de medicina y al final nadie va. A lo mejor ha ido el 0,1% de los estudiantes. No me sé el dato, me lo estoy inventando. Pero hay que hacer cosas reales, hacer un seguimiento real y obviamente de profesionales que estén preparados para ello, un equipo de psicólogos y psiquiatras. Y yo creo que ese sería el tratamiento a corto plazo más para bajar los niveles y obviamente cambiar el paradigma estudiantil ahora mismo de arriba abajo. Todo nuestro currículum no puede ser como lo estamos llevando a cabo. O, por ejemplo, yo en Autónoma tengo cuatro asignaturas a lo largo de la carrera de bioquímica, que es muy importante, pero no tiene ningún sentido cuando tengo una asignatura de medicina de familia y actualmente creo que es la mitad de los MIRES son médicos de familia. No tiene ningún sentido ahora mismo el paradigma, no tiene sentido. Si se me permite, le agradezco a Jesús Arroyo la intervención porque es muy de sentido común. Es decir, tenemos los resultados y ahora qué, ¿no? Ahora qué hacemos, ¿no?
Y quiero introducir alguna variante que a lo mejor sorprende, pero que desde luego lo pienso así, ¿no? Ser médico no es fácil, ¿no? Esto está claro, no es fácil por la propia naturaleza de la medicina, ¿no? Pero lo que esto constata una vez más es que, además de no ser fácil, es duro. Es duro. Y esa dureza la perciben ya nuestros estudiantes y lo refleja el estudio que se acaba de presentar, ¿no? Yo creo que la mayoría coincide también en que seguramente eso se debe a una sobrecarga, llamémosla así, académica, ¿no? Y que los programas deberían ser racionalizados para que el estudiante no sintiera eso. Y quizás racionalizar también al profesorado para ofrecer un programa y un itinerario formativo que no propenda a eso, ¿no? Pero yo creo que adicionalmente lo que hay que plantear es crear estructuras y saber a ciencia cierta que el alumno tiene algún elemento de referencia. Por decirlo de alguna manera, cuando el alumno se siente así, ¿dónde va? ¿Quién le puede ayudar? Bueno, esto los centros lo tienen que montar. Los centros tienen que ser conscientes de que esto es así y que, por lo tanto, bueno, el ejemplo paradigmático lo tenemos ahora, ¿no? El inicio de las prácticas clínicas y el coordinador o referente COVID. ¿Saben quién hay para que les pueda ayudar en este momento, ¿no? Si es que se contagian o si es un contacto de un contagiado, ¿no? Bueno, pues esto ha de pasar también en el ámbito de la salud mental, ¿no? Y la faceta que quería decir, que no sé si se puede compartir o no, es que, aunque sea sorprendente, esto tiene una parte buena, gratificante. Yo creo que delata la enorme responsabilidad del alumno. Es decir, delata que efectivamente el que está estudiando medicina es suficientemente responsable como para saber que esto es difícil, que esto es duro y que por lo tanto se tiene que poner a punto. Ahora, lo que no es de recibo, valga esa expresión coloquial, es que esto le llegue a afectar más de lo lógico que le pueda afectar, ¿no? Hay que destacar, en fin, se ha señalado, un 15% de nuestros alumnos trabajan. ¿Alguien se imagina lo que realmente eso es, la sobrecarga que un alumno puede hacer? Es absolutamente encomiable y hay que quitarse el sombrero para el alumno que estudia medicina y encima está trabajando, bien sea por propia voluntad o muchas veces para costearse el estudio, ¿no? Pero claro, no tiene nada de particular que un 41% en estas circunstancias, con esos programas, sin una ayuda en el entorno, pues un 41% se deprima. Bueno, hay que añadir un 7% que tiene ansiedad, y la ansiedad ya se sabe que es la primera parte de la depresión. O sea, cerca de la mitad de nuestros alumnos están con un componente de esas características. Yo quería destacar en ese sentido lo que acabo de comentar, que si esto refleja auténticamente que los alumnos son fuertemente responsables de lo que les toca, yo creo que esto es de alabar, pero lógicamente necesitamos soluciones, porque lo que no podemos hacer es que la responsabilidad pese como una losa en nuestros estudiantes. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta de la prensa? Buenas, yo sí que quería preguntar, bueno, yo me llamo Daniel Sánchez, ¿se me oye bien, verdad? Sí. Muy bien. Vale, trabajo para el diario.es. Quería preguntar, me ha parecido entender que no por los comentarios que habéis hecho, pero si existe algún estudio previo similar a este que dé alguna idea de evolución, aunque fuera a nivel local, de alguna facultad o lo que fuera, y si de alguna manera se ha considerado cómo ha podido afectar a todos estos indicadores este último año tan raro, específicamente para los estudiantes que han tenido que algunos trabajar en hospitales voluntariamente, prácticas suspendidas, un poquito todo esto. Gracias. Sí, hay trabajos previos, se han comentado antes, de locales, efectivamente, de la Fundación Galatea en Lérida, creo que fue, Patricia, Lérida,
Hay otros también en facultades de Madrid, hay uno reciente en la Facultad de Medicina de Valencia, todos locales, pero que en general reflejan aproximadamente los datos que estamos comentando, ¿verdad? Ahora, en nuestros estudios lo que da, digamos, el resultado global a nivel nacional es una foto en un momento determinado en todas las facultades de medicina, pero que efectivamente confirma lo que ocurre en otros estudios que se han hecho puntualmente en distintas autonomías y lo que ocurre también mundialmente. Yo quiero recordar el estudio de JAMA, que fue el 2016 el que un poco inició todo este proceso, en el que había 200 y pico facultades, estudios de todo el mundo, pero ningún estudio español. Este es el primero que demuestra a nivel nacional, ¿verdad?, de todo el territorio nacional, pues que hay efectivamente ese problema y que tenemos que buscarlo. Y luego en la parte del COVID, ¿verdad?, hemos tenido, bueno, pues nosotros pensamos que no ha afectado nada porque la encuesta se basó mucho antes de que se marcara el estado de alarma. La encuesta terminó el día 5 de marzo. Es verdad que ya empezábamos a oír, a notar, ¿verdad?, pero el estado de alarma se marcó, si no recuerdo mal, el 14 de marzo, ¿verdad?, y terminamos el 5, con lo cual, bueno, pues fueron 3 semanas desde el 20 y tantos de febrero hasta el 5 de marzo, entonces pensamos que no ha afectado nada. Y menos mal, porque si lo hubiéramos hecho el estudio en marzo, yo creo que hubiéramos tenido que detenerlo porque no hubiera sido el mejor momento, ¿verdad? ¿No pensáis eso? Claro. ¿Más cosas? Hay un dato que a mí me gustaría comentar, que lo ha planteado Patricia, abundando en esas razones que ellos daban como estudiantes del gran trabajo, el gran esfuerzo que los estudiantes tienen que hacer. Y es que, por ejemplo, en el caso de los estudiantes que tienen altos niveles de burnout, casi un 64%, es decir, 2 de cada 3, creen que su rendimiento académico es inferior al esfuerzo que han realizado. Esto es muy evidente cuando oímos a los estudiantes hablar de nuestros exámenes, de que preguntamos, como ella ha dicho, la última delección de tal gen, de tal problema que produce una enfermedad que efectivamente es importante, porque como las enfermedades raras, ¿verdad?, que afectan a un porcentaje importante, pero que, claro, a nivel global luego no sabemos cuánta insulina hay que poner a un paciente diabético, ¿verdad?, probablemente. Bueno, entonces, efectivamente, eso entra en contacto con lo que se hablaba de que el currículum, ¿verdad?, los planes de estudio, pues llevan mucho tiempo, aunque los hemos modificado en el grado, pero no ha dejado de ser una modificación cosmética que prácticamente ha cambiado los planes de licenciado a graduado sin entrar en el detalle, sin entrar en el fondo de la cuestión. Y esto, pues, bueno, pues sería ideal, pero ya veremos, lucharemos por ello desde la educación médica. Los estudiantes también, el CEM también realizan su esfuerzo y entre todos tendremos que ir poco a poco cambiándolo. Hay una pregunta de María Fernández de Acta Sanitaria que, sí, bueno, son 3 preguntas, así que si queréis planteo una y los expertos respondéis. La primera pregunta es, ¿qué rasgos caracterizan a un estudiante con alta empatía? Me ha parecido entender que son más propensos a tener ansiedad. No, en empatía los que caracterizan a los estudiantes que tienen alta empatía son ser mujer, ser de curso alto, de 4º a 6º, y tener un apoyo social alto, es decir, tener muchas amistades, compartir pues, la vida con los amigos, con la familia, con los colegas, tener buena relación con los compañeros en la facultad, etc. Esos son los principales factores para la alta empatía. Como decía, aunque la gráfica parecía que no, dice alta empatía, no, sí, solo es un 20% los que tienen muy alta empatía, pero en general el nivel de empatía de los estudiantes de medicina es excelente. Por encima del, perfectamente asimilable, tampoco no hemos hecho una comparación estadística con otros valores en el mundo, pero es perfectamente asimilable a los de otros estudios que se han hecho y que indica que efectivamente los estudiantes de medicina tienen un alto nivel de empatía, es decir, son capaces de ponerse en el lugar de los pacientes o de los enfermos que están valorando. Una segunda pregunta es... ¿Luego enfoque de género? Sí, justo.
Que si creen que las medidas para solucionar esta situación deben tener un enfoque de género. Creo que para esta pregunta la mejor que podría contestarla es Patricia. Bueno, como hemos visto al analizar cada una de las variables, se ha visto que tanto en ansiedad como en depresión son más prevalentes en mujeres, aunque se haya visto que el burnout no varía entre hombres y mujeres. Por tanto, sí que se debería dar una perspectiva de género en la que se tuviera en cuenta pues, que las mujeres son más propensas o pueden sufrir más de ansiedad y depresión, ya no o sea, por la situación en la que se encuentran y por todo lo que tienen que vivir. E incluso sería interesante realizar algún otro estudio donde estudiara más como los problemas con los que se encuentran las mujeres día a día al ir a la universidad, porque sí que es verdad que ha habido algún estudio suelto, alguna universidad que sí que ha publicado pues que pueden sentir algún tipo de, no me sale la palabra en castellano, asachamiento sexual. Bueno, acoso. Sí, Acoso, perdón, no me salía. sexual. De acoso Sí. sexual, por lo tanto sí que sería importante primero tener en cuenta que las mujeres tienen más altos rasgos de ansiedad y de depresión y después seguir ahondando en por qué estamos obteniendo estos datos. Entonces sí, efectivamente sí que deberían tener un enfoque de género. Sí, esta mañana en la radio he escuchado que efectivamente a nivel desde la adolescencia hay un porcentaje elevadísimo de mujeres que refieren tener en diversos grados acoso sexual, o sea que efectivamente. Bueno, y luego la tercera pregunta es, ¿hay alguna asignatura que prepare a los estudiantes para enfrentarse a estas emociones que se viven al tratar con pacientes? A ver, Miguel y Patricia, bueno, Antonio también, es estudiante también. A ver, ¿tenemos alguna asignatura que prepare a los estudiantes a enfrentarse con las emociones para tratar a los pacientes? Yo, ¿En caso de la universidad? Didi, habla tú, Miguel. Depende de la universidad, claramente. Por ejemplo, creo que es en la Universidad de Lleida, tienen una asignatura optativa que la da una compañera amiga de SEDEM y del CEM que se llama Montse Esquerra, que sí que es una asignatura para preparar al estudiantado en todos estos problemas. Pero por lo general podría hacerse en asignaturas de bioética médica, incluso medicina de familia, pero es una de las carencias principales del grado, a mi parecer, claro. Ahora no sé, supongo que Antonio me puede matizar un poquito más, pero yo creo que actualmente, por regla general, no. También es cierto que en algunos casos hay universidades en las que sí tienen estas asignaturas, como por ejemplo la mía, pero que son asignaturas fundamentalmente teóricas en las que te explican teóricamente cómo se tiene que tratar un paciente, pero en la que no practicas y en la que no ves a un paciente en toda la asignatura. Entonces, por mucho que te expliquen cómo tratar a un paciente, no vas a entender nada hasta que no te encuentres con un paciente. Entonces, todas estas asignaturas está bien que existan y que se vayan implementando en las facultades, pero tienen que ser asignaturas prácticas y nos tienen que acercar a la realidad asistencial, porque de la manera que están planteadas actualmente no están cumpliendo con los objetivos que se busca. Pues sí, se me Diego, permite hablar como, sí, Diego como Flores. desde hace poquito. Adelante, sí. No, Diego, precisamente te iba a decir que tú has hecho un trabajo interesante con malas noticias y que, ¿no? Breaking Bad News. Y eso es. Yo, una de las cosas que yo al menos percibí cuando empecé mi residencia en cirugía fue eso. Teníamos que enfrentar situaciones muy duras, muy duras, y no teníamos ningún tipo de preparación. Yo también tuve asignaturas en relación con eso, pero como bien ha dicho Patricia, asignaturas muy teóricas en las que no hicimos ninguna práctica y que claramente pues, vimos una deficiencia tremenda en este aspecto, y además que yo creo que probablemente sea uno de los factores que más influyen en el burnout y en la depresión y en la ansiedad que pueden sufrir tanto los estudiantes como incluso los residentes, sobre todo en los primeros años. Entonces, pues nosotros pues, tuvimos que ponernos manos a la obra, organizamos un taller para
todos alumnos de medicina, incluso de enfermería, residentes y demás, que lo hicimos eminentemente práctico, pues con una serie de vídeos en las que también hacíamos un poco de role-playing y la gente aprendía así, pero vamos, desde mi punto de vista, por lo menos de experiencia personal, a mí me costó bastante habituarme a esto. Ahora, pues como decía antes Milagros, hacer la coraza. Yo, pues bueno, me he podido hacer la coraza, pero aún así todavía te sigue afectando cuando tienes que decir a una persona que tiene un cáncer que no se puede operar, por ejemplo, que eso, pues, desgraciadamente en mi especialidad se lo tenemos que decir con bastante frecuencia. Y para eso o no, o tu nivel de empatía son patológicamente bajos o es imposible que no te afecte. Correcto. Bueno, justo, también nosotros hacemos... Sí, nosotros también desde el CEM hacemos encuestas de forma periódica para analizar qué aspecto, o sea, qué opina el estudiantado sobre su docencia, y esto es uno de los aspectos que más se repite, que la docencia teórica, o sea, en la universidad, sobre cómo esta gestión esta gestión de la empatía, esta gestión de las emociones, ese trabajo para evitar este tipo de situaciones debería incluirse en algunas asignaturas. Miguel ha comentado en bioética, hay algunas que tienen psicología, hay distintas asignaturas en cada facultad que podrían trabajar estas competencias al final. Sin embargo, lo que vemos es que estas asignaturas se basan o se centran más en un marco teórico de lo que es la bioética, de lo que es la psicología, pero echamos en falta eso, una parte práctica en la que podamos desarrollar a través de métodos, como ha comentado Diego, de role-playing, de clase invertida, hay muchísimos métodos, pero que sin duda lo importante es que se tienen que implantar, y no de forma peculiar como en la Universidad de Lleida o en una universidad concreta, sino de forma general, porque todos vamos a sufrir este desgaste y todos vamos a luego estar frente a frente a un paciente. Así es. Bueno, pues no sé si habrá alguna otra cuestión. Hay otra pregunta escrita, Joaquín. Una de... Bueno, había una de Francisco Goiri. De Francisco. Sí, pero ya le he puesto los datos. Es que iba a comentarlo ahora. En la nota de prensa que se envió el viernes pasado había un error, precisamente en los datos de ansiedad. Los datos de ansiedad, entonces en el chat los he puesto ahora, que son los datos verdaderos. Solo hay ese error, ¿verdad? Fue un baile de números, ¿no? Entonces en el punto de ansiedad decía un 7% de tal. No, estos son los datos que están aquí puestos en este chat, y son los datos buenos. De todas maneras, si queréis, os podemos enviar la nota de prensa modificada con estos cambios, pero en principio, pues ese es el único error que había. Todo lo demás, el titular, por ejemplo, que he visto en algunos, pues está bien. ¿Alguna otra cosita? Sí, quería saber si el PDF que se ha presentado lo podréis luego también mandar a la prensa, porque hay bastante más datos interesantes para poder estudiarlos, analizarlos y poder extraer más información. No sé si es posible conseguir ese PDF. Bueno, tenemos que valorarlo porque nosotros queremos hacer publicaciones científicas de todos estos resultados. Entonces, es verdad que el interés del trabajo hace que nos hayamos centrado en los datos más importantes, ¿verdad? Que son aquellos que hemos comentado hoy. Hay muchísimos más datos, por supuesto, ¿verdad? Pero que creemos que no son necesarios para entender el mensaje que hemos enviado. Desde luego estamos intentando terminar la redacción de todos esos artículos científicos lo antes posible, ¿no? Y entonces sería probablemente el momento ideal para efectivamente compartir esos resultados. De todas maneras, vamos a valorarlo el equipo investigador con los dos presidentes, porque no queremos que, claro, unos datos sacados de contexto de resultados, pues haya, pues cuántos estudiantes fuman, ¿verdad? Por ejemplo, cuántos estudiantes fuman o cuántos beben alcohol. Entonces, que esos datos sacados fuera de contexto pues puedan producir algún daño o, en fin, que nos alejen del objetivo que perseguimos, que realmente es pues la mejora de la salud mental de los estudiantes, ¿verdad? De todas maneras, pues valoramos la consulta y ya os decimos.
Vale, gracias. Muy bien. Bueno, pues si no hay nada más, pues nada, quedamos a vuestra disposición y muchísimas gracias a todos las señores y señoras de la prensa. Saludos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Adiós, gracias. Muy bien. Gracias. Muy bien, gracias. Hasta luego. Bueno, y los demás pues terminamos también, ¿no? Bueno, sí. Bueno, ha estado bastante bien, ¿no? Creo yo. Sí, sí, sí. ¿No? Pues nada, Ha estado- muchísimas ha gracias, de estado verdad. Sí. No, bueno, a ver, estuvimos hablando, ¿verdad? Lo de hacer extensible todos los resultados a la No. prensa, pero yo creo que eso... No. No, pero lo que a lo mejor sí que se les puede pasar son los datos a grosso modo que se han presentado en el PowerPoint. Sí, no, eso... Eso bueno, sí, él no es, Eso- esos eran los que estaba pidiendo él. Sí, no eran no, los pero otros, esos los ¿eh? tienen ya realmente. Bueno, el PowerPoint lo podemos pasar. Por Sí, eso, este yo es que- PowerPoint sí. Eso es lo que estaba pidiendo él, no lo otro. Vale. No, yo he Desde mi entendido- punto de vista, ¿eh? Vale, yo he entendido que querían el resto de cosas. No, también porque lo he el entendido resto como milagros, no la saben verdad. ni que existe. Claro. No, Si queréis, no debemos de salir del entorno de análisis crítico interno Eso y comunicar que se ha hecho y algún dato Eso. grueso, pero preservando de alguna manera resultados que pudieran ser mal interpretados en otro momento y circunstancias, ¿no? Claro, Eso es, claro. eso Sí, es. sí. Perfecto. Pues si queréis, si lo que queremos compartir es solamente el PDF, me lo podéis pasar y me encargo de Sí, hacerlo llegar el a los que han PowerPoint venido. entonces Los estáis que de no han acuerdo venido, que sí lo podemos compartir con ellos, ¿no? Si queréis... los comentarios de abajo, igual. ¿Quitamos las notas Sí. o no? Sí, bueno, como Sí. veáis. Yo mandaría las gráficas, Yo quitaría no las las quitaría, notas. hay información muy importante, ¿no? Me refiero, Mira, por ejemplo... porque Ya, los pero- gráficos tú no puedes ver exactamente el porcentaje. Os Por lo voy a menos en compartir un ansiedad. momento. Mira, así sería... Vale, pues esperáis, pues. Así sería lo que ¿Sabes? se ve. Bueno, me tengo que ir a otra reunión, pero lo que sea, luego me lo pasáis y me encargo de hacérselo llegar, ¿vale? Yo lo Antonio, pasaría así. Antonio, antes de que te vayas, Sí. envié ayer el documento de recomendaciones sobre prácticas clínicas seguras, ¿no? Lo vi, sí. Estoy pendiente de revisarlo y haceros algún Eso es, comentario. echarle un vistazo, corregirlo arriba, abajo, para hacerlo público y difundirlo, ¿no? Yo creo que refleja fielmente no solo lo que se dijo, sino lo que en la práctica van a hacer en las distintas facultades, con lo cual puede servir de apoyo y, lógicamente, de afianzar la idea de que las prácticas clínicas no se pueden suspender bajo ningún concepto. Perfecto. Pues estos días lo leemos y os hacemos algunos Muy bien. comentarios. Así que nada, muchísimas gracias a todos y nos Nada, vemos esta tarde. Importante, Adiós. a las 4. Esta tarde es a las 4. Sí, sí, yo me voy a salvar vidas hasta las 4, venga. Yo también me mando vídeos a las 4, así que no podré Una estar, cosita. pero bueno, Adiós. intentaré a lo mejor entre quirófano y quirófano conectarme, a ver cómo vais. Muy bien, Diego, no te preocupes. Bueno, sí, yo creo que efectivamente Yo podemos... pondría con las notas porque hay mucha información Sí. que en la gráfica no Sí. es tan visible. Sí, se la podemos poner, sí. Claro, yo he Yo por la entendido parte que me que nos toca, pedían ¿sabes? más información. No, pedían esto, que si podían tener los datos, Sí, ha dicho. vale, sí. Se lo podemos dar perfectamente, sí. Claro. Eso lo hago, se lo doy en PowerPoint o en PDF. PDF, para que no lo puedan PDF modificar. mejor, ¿no? En PDF, claro. pero da igual. Cuando tengan Acrobat Pro lo despedefean sobre la marcha. O sea, queda bien. Bueno, pues para que lo tengan más complicado. Eso sí, pero la del PDF es una falacia, salvo que lo encriptes. Sí. Bueno, ok. Pero mándalo en PDF que queda más fino, sobre todo. Estaba yo planteando, fijaros que hemos estado casi 40 Una minutos. hora. Para esta tarde. Una hora. Claro, bueno, una hora en total, pero esta tarde, ¿presentamos este solo también o el otro en el que teníamos solo el tabaco, el alcohol y todas esas cosas? Yo presentaría este. Porque Yo presentaría este también. Sí, ¿Verdad que sí? Sí, yo también. Yo creo Sí, que lo he sí. pensado porque digo, es que si no se nos va a pasar el tiempo. Vamos No, a y estar además demasiado. dar lugar también a las malas interpretaciones, por otro Exacto, lado, que decías Eso tú. es, O sea que eso es. Sí. Pues yo yo creo que sí. presentaría este, es Estamos suficientemente entendiendo que ha quedado bien, explícito. efectivamente. Mm. Muy bien. Vale. Pues Bueno, nada, yo buen me trabajo, voy a chicos.
Oye, Hasta luego. me encanta tu despacho, el de la escalera, ¿eh? Yo... Jo, es que no podía encontrar en ningún otro sitio. Vamos a ver, Es que esto en ningún también sitio. hay que disminuir el estrés del estudiante, que tengan un sitio donde puedan sentarse a hacer estas cosas. Exacto. Que te Que no tengas que tenemos estar en una nada. escalera es que manda narices la cosa, vamos. Pues ese sitio era esto o la calle. Y he dicho, pues nada, pues En la calle hay meto en más una ruido. escalera. Claro, Claro, eso he pensado. Porque en la Eso he escalera todo el pensado. mundo usa el ascensor. Sí, Claro, eso he sí. pensado. Oye, Además es una entonces secundaria que se supone que nadie usa. el del Oye, PDF, podríamos escribir a tu decano. Mira, que contento te- me tiene. para el que te dé farmacólogo, un farmacólogo. espacio. Tu Mira, decano hoy fue... se suponía que nos iban a dar pijamas a los estudiantes Sí. y han llegado hoy a la lavandería. Bueno, nos lo tenían que dar en cada servicio. Y yo he llegado hoy a mi servicio, que estoy en geriatría, y me han dicho que no, que ellos no tienen para darme. Y yo, pues no, pues genial. Y algunos han bajado a la lavandería con los jefes de servicio en el que estuviesen y les han dicho que como no cobramos, que qué es eso de tener derecho a un pijama. Ay, por favor. De Le verdad. han dicho esa frase. Y hemos ido a hablar con el delegado del decano en mi hospital y ha dicho que es que los de preventiva han dicho que vayamos con ropa de calle y que sin Pero- batas, y eso, como mucho la bata. Mándalo a la prensa. Wow, eso es Como muy estamos, fuerte, ¿eh? estamos Eso es como muy A ver, le he fuerte. dicho, no, yo no cobro, yo pago por estar aquí. joder, justo, precisamente. Qué Eso, bárbaro, qué Miguel, bárbaro. eso sí que hay que mandarlo a la prensa. No, hombre, no, pobrecillos. Esto hay que solucionarlo intríngulis y si no se Ya. soluciona ya, tomar las medidas. Pero nada, estamos ahí luchando un poquillo porque es muy fuerte, porque probablemente nos lo tengamos que comprar nosotros los pijamas, que bueno, dentro de lo grave, pues bueno. Pero es que cada Pero es pijama que son sus 30 euros. No puede ser porque además el pijama, si te lo tienes que estar lavando cada rato, eso tiene que controlarlo el servicio. Efectivamente. No lo pueden controlar los estudiantes. Es como las mascarillas, que ves gente por la calle que la mascarilla la deben llevar desde hace 3 meses, se ha descolorido, está negra, tiene no sé qué. Claro. Y Hombre, no lo suyo, depende- aunque son incómodos, sería un pijama de papel. Algo Sí, Sí, bueno. sí. Es muy poco Claro. eco, pero sería lo suyo. Un pijama de papel y encima del pijama que tú lleves y ya está. Madre mía, madre mía. Que vale, Bueno. vale 30 céntimos, el pijama de papel. Me voy a continuar con mis labores de geriatría. Venga, Vale, adiós. Hasta luego. trabajar. Nos vemos esta tarde. Un besito Chao. a todos. Vale, Un abrazo. adiós. Hasta Intentaré luego. conectar a ver si, pero vamos, iré Nada, tú entrando y saliendo. No te dedícate al preocupes, Diego. paciente, que tendremos que sobrevivir sin ti, básicamente. Sobreviviréis perfectamente de sobra. Bueno, ya veremos, ya veremos. Vale. Bueno, nada, Bueno, intentaré vale. meterme entre quirófanos, como es un quirófano de cirugías mayores ambulatorias, que Vale. que habrá muchos descansos. Intentaré meterme, ¿vale? Vale. Ok. Muy bien, Gracias, vale, Diego. pues Un adiós. abrazo. Hasta Hasta luego. luego, que tengo otro Zoom. Adiós.